Partamos entonces con esta segunda parte del video de estrategias y consejos para debatientes, eh, analizando lo que sucede durante el debate, durante el desarrollo del debate. Nuevamente te recuerdo que cuando me refiero a las reglas y cuando me refiero a consejos, voy a tratar de hacer lo más claro posible la distinción para que sepas de cuándo se trata de algo obligatorio y cuándo se trata solamente de una sugerencia. Pasemos entonces primero a revisar algunas reglas generales que sí figuran en el reglamento para todos los oradores. Primero, todos los oradores deben presentar material argumentativo propio, excepto los látigos. En el caso del látigo gobierno, este puede presentar material argumentativo nuevo cuando lo estime conveniente, pero en el caso del látigo de oposición está prohibido que presente material argumentativo propio. Segundo, todos los oradores deben presentar refutaciones excepto el primer orador de Cámara Alta de Gobierno. Recuerda que el debate es un ejercicio de comunicación, entonces debes entrar en refutar, en contraponerte a lo que está diciendo el otro equipo, la contraparte. Eh, el primer orador de Cámara Alta de Gobierno no se espera que refute porque no hay nadie que lo preceda, entonces no tiene mucho que refutar, pero podría tocarle refutar en algún punto de información si es que la situación lo exigiera, ¿verdad? Finalmente, todos los oradores deben intentar contestar al menos 2 puntos de información durante sus discursos. Recuerda que los discursos van a durar 7 minutos y después del primer minuto y hasta antes del último minuto, durante ese tiempo se pueden realizar puntos de información al orador que está hablando. Pasemos entonces a analizar algunos consejos para cada orador. Los roles de cada orador ya fueron explicados en el video de Ingrid Rodríguez y me parece que no es necesario que sigamos hablando de eso. Entonces, te voy a dar algunas cosas, te voy a nombrar algunas características generales de cada orador y después vamos a pasar a los consejos. En el caso del primer ministro, este va a presentar el marco del debate y va a entregar sus argumentos. Eh, Muchas veces se hace la pregunta sobre si el primer orador debe presentar un plan o modelo. En algunas mociones se te va a pedir que analices la aplicación de alguna medida, ¿verdad? Un cambio al status quo para solucionar un problema. Estas son las tesis de política. En ese tipo de tesis, algunas personas sugieren entregar un plan o un modelo que responde a las preguntas de cómo vamos a aplicar esa medida, quién va a aplicar esa medida, de qué manera vamos a aplicar esa medida, etcétera. El plan no es una obligación. No es tu obligación presentar un modelo durante el debate. No figura en el reglamento y tienes que entenderlo así. Pero en algunos debates va a ser sugerible que lo hagas porque ayuda a desarrollar mejor ese debate. Por ejemplo, si la moción a debatir fuera esta casa permitiría la compra-venta de órganos, ese tipo de emoción puede generar mucha suspicacia, ¿verdad? ¿Quién va a comprar y vender los órganos? Se puede generar eh, muchos problemas, el Estado podría, la sociedad podría empezar a matar gente solamente para ganar dinero y vender sus órganos. En ese tipo de emociones tal vez sería recomendable tener un plan porque podrías presentar como comprador único, por ejemplo, al Estado, presentar que solo aquellas personas que mueran por tal y tal causa puedan vender sus órganos. ¿Quiénes podrían vender los órganos de esas personas? Esas personas tendrían que tal vez autorizar la venta de sus órganos con anterioridad a su muerte, etcétera. De nuevo te repito que no es tu obligación presentar un modelo, pero podría ayudarte al desarrollo del debate porque en la aplicación de esas medidas pueden surgir muchas refutaciones por parte de la oposición. Así que te lo recomiendo si es que tienes el tiempo para presentar. Otros consejos que pueden servirle al primer orador de Cámara Alta de Gobierno es tener particular atención al orden y la claridad de su discurso. Si bien todos los oradores deberían poner atención a eso, en este orador es particularmente importante porque él va a sentar los márgenes dentro de los que vamos a debatir. Y todo lo que él no haga o tal vez no sea claro en plantear esos márgenes podría dar espacio a que la oposición genere refutaciones o tal vez a fallas dentro de su mismo discurso. ¿Sí? En el primer video hablábamos sobre tomar apuntes y seguirlos. Recuerda tener un orden que tú puedas seguir, un orden que para ti sea claro. Puedes ponerle colores, flechas, nombres, eso es una decisión tuya, pero te permite seguir ordenadamente lo que tienes que hacer durante tu discurso. Anuncia lo que vas a decir dentro de ser posible para que el jurado pueda seguirte y también puedes anunciar lo que tu compañero de equipo va a hacer, tal vez los argumentos que va a entregar. ¿Te acuerdas que también en el primer video hablábamos sobre ponerle títulos? Eh,
También estas son solo sugerencias, pero ponerle títulos permite que la audiencia y el jurado puedan identificar más rápido las partes de tu discurso cuando, por ejemplo, quieras volver a ellas o cuando en algún punto de información tal vez quieras hacerlos notar nuevamente. Así que trata de ponerle nombres que sean llamativos, entretenidos para el público y que puedan ser recordados fácilmente, nombres cortos. Eh, Finalmente, recuerda que si anuncias lo que tú y tu compañero van a hacer, el jurado va a esperar que cumplan con lo que anunciaste. Así que tenlo presente si es que vas a anunciar algo. Pasemos entonces al primer orador de cámara alta de oposición o líder de la oposición. Al igual que el orador de cámara alta que ya revisamos, va a tener que presentar la línea de su equipo, pero él va a tener que comenzar a refutar lo que ya se haya dicho por parte del gobierno. Acá ya va a haber mucho que refutar. Y podría impugnar las definiciones de ser necesario. ¿A qué me refiero cuando digo impugnar las definiciones? Cuando exista algún error en las definiciones del que entregó el primer orador de Cámara Alta de Gobierno, si recuerdas en el primer video hablábamos de unos requisitos que tenían que cumplir las definiciones, ¿verdad? Cuando existan esos errores, entonces el primer orador de oposición va a poder impugnar las definiciones, desafiarlas. ¿Cómo se desafían estas definiciones? Primero se identifica que existe un error. Después se explica en qué consiste ese error. O sea, tienes que explicar que en dónde consideras tú que está el problema. Hay un truismo, dónde está ese truismo, la definición tal vez no tiene una relación lógica y clara con la definición. Explícalo, explícalo ordenadamente. Finalmente presenta definiciones alternativas. Es importante que siempre existan definiciones dentro del debate porque van a fijar los márgenes de lo que podemos debatir. No dejes que el debate siga con estas definiciones erradas o sin definiciones. Si el primer orador de Cámara Alta de Gobierno no presentó ninguna definición, también puedes presentar nuevas definiciones y no vas a tener que explicar mayormente dónde está el problema. Simplemente te basta con decir que no hay definiciones y por lo tanto vas a entregar algunas definiciones propias. El primer consejo entonces claro para el primer orador de Cámara Alta de oposición es que ponga mucha atención a las definiciones que le va a entregar el orador de gobierno, ¿verdad? Si no se impugnan las definiciones en este discurso, se va a entender que se aceptaron. Así que tienes que tener mucha claridad cuando las impugnes, ¿sí? Pasemos entonces a los segundos oradores de ambas cámaras, el viceprimer ministro y el vicelíder de la oposición. Tienen que presentar material argumentativo propio, de nuevo recordemos que esa es una regla general para todos los debatientes, salvo para los látigos. Refuta lo que ya se ha dicho por su contraparte y puede continuar la discusión sobre las definiciones si es que es necesario. Las definiciones y la discusión de las definiciones puede darse durante todo el debate, pero normalmente consideramos que un debate que se basa solo en definiciones no es un debate de gran calidad. Lo que queremos escuchar en los debates son los argumentos de los oradores. Entonces lo ideal es zanjar esta discusión tempranamente. Si fueron impugnadas las definiciones, los segundos oradores pueden defender las definiciones de su propio equipo. En el caso del segundo orador, el viceprimer ministro, debe defender sus definiciones si quiere que estas continúen y debe explicar por qué no deberíamos tomar nuevas definiciones en el debate. Un consejo que te puedo entregar acá, un consejo estratégico, y es lo que personalmente yo hago cuando hay una impugnación de definiciones, es hacerme cargo de las dos definiciones presentadas. ¿Cómo? Lo ideal es que expliques que no debemos aceptar las definiciones presentadas por oposición, pero aún así puedes hacerte cargo de los argumentos que oposición presentó bajo esas definiciones. Una buena frase que puede servirte para hacerlo es decir, aun cuando no aceptamos las definiciones que está presentando la oposición, sus argumentos igual caen por los siguientes motivos. De esa manera estás ganando en tu cancha y también refutando en su cancha lo que oposición está diciendo. Tienes que ser muy claro en que no estás aceptando las definiciones de la oposición y que simplemente quieres hacerle notar al jurado que de todas maneras sus argumentos caerían por los motivos que vas a explicar. Pasemos entonces a la segunda mitad del debate con las cámaras bajas. Los primeros oradores de las cámaras bajas son el miembro de gobierno y el miembro de la oposición. Ambos
tienen que presentar material argumentativo nuevo y refutar lo dicho por la bancada opositora hasta ese momento. Pasemos entonces a los consejos. El material argumentativo nuevo que tiene que presentar la bancada, que tiene que presentar este orador, debe separarlo de los equipos de cámaras altas. Recuerda que finalmente, aunque sean de la misma bancada, estás compitiendo con tu cámara alta, así que tienes que separarte de ella. Una manera de separarte es presentando argumentos nuevos, argumentos que no hayan sido mencionados por la cámara alta en ese momento y desarrollándolos. Otra manera de separarte de ellos es desarrollando argumentos que sí han sido mencionados tal vez por la cámara alta, pero que no lograron ser probados, que no fueron correctamente desarrollados y por lo tanto tú los puedes integrar a tu discurso y desarrollarlos completamente. De esa manera estás entregando nuevo material argumentativo. Tal vez podría ser una manera considerar de los mismos argumentos que ha presentado la cámara alta nuevos ejemplos o nuevas consecuencias, pero tienen que ser lo suficientemente potentes para que te separen de esta cámara alta. Consejos para estos oradores es pensar fuera de la caja. Durante el tiempo de preparación, ya lo conversábamos en el primer video, dedícale más tiempo a pensar en argumentos que sean tal vez un poco más creativos de los que va a presentar cámara alta. Recuerda preparar tal vez más de alguna alternativa de argumentos que puedas presentar. Muy probablemente todo lo que sea más obvio va a ser tocado por cámara alta, así que tienes que tratar de pensar en cosas que no todo el mundo se le ocurrirían con la moción. Si bien basta con que des un argumento, tal vez, lo bueno sería y lo recomendable sería preparar más de una extensión en caso de que cámara alta toque todos los puntos que a ti se te habían ocurrido. Recuerda que tu contenido debe ser coherente con el que entregue cámara alta. Si bien tienes que separarte, no puedes contradecir lo que ya ha dicho cámara alta. Las contradicciones durante el debate también pueden ser conocidos como acuchillamiento. ¿Sí? Es precisamente esto de contradecir directamente lo dicho por tu cámara alta. Hay una pequeña excepción que se permite dentro de este formato, que es cuando hay una impugnación de definiciones. Si, por ejemplo, eres la bancada de gobierno y la Cámara Alta de Oposición impugnó las definiciones, tú, como Cámara Baja de Gobierno, puedes decidir seguir con las definiciones de oposición y no con las que presentó gobierno. No habría una contradicción y ahí no se entendería que estás haciendo acuchillamiento, así que puedes hacerlo. ¿Cómo puedes evitar el acuchillamiento? Si sientes que tal vez, por ejemplo, la cámara alta explicó o señaló un problema que no es el mismo que tú habías pensado durante la preparación, puedes señalar un segundo problema sin negar el primer problema que la cámara alta ya había señalado. De esa manera estás presentando material argumentativo propio sin contradecir a la cámara alta. Presenta alternativas, pero no niegues los argumentos que ya fueron presentados por la cámara alta. Si finalmente sientes que hay temas que son muy complejos dentro del discurso de cámara alta, trata de alejarte de eso y sigue con tu propia línea, porque la verdad es que las contradicciones, si son identificadas y son correctamente denunciadas por la oposición, pueden resultar en un daño a tu equipo y a tu discurso finalmente. Veamos los látigos de ambas cámaras. Ambos látigos deberían cerrar el debate, ¿sí? También presentan refutaciones a todo lo que haya pendiente y refuerzan los argumentos de su bancada. Recuerda que en el caso de gobierno el látigo puede presentar material argumentativo nuevo y en el caso de oposición no puede presentar material argumentativo nuevo. Algunos consejos es que pongan mayor énfasis en destacar cuál fue el aporte de su equipo dentro del debate. ¿Cómo pueden hacer esto? Pueden, por ejemplo, resumir lo que ocurrió durante el debate de una manera comparativa entre los equipos, explicando finalmente por qué su equipo debería ganar este debate, por qué su equipo fue más claro o probó de mejor manera el debate. Puedes de todas maneras reconocer lo que hizo tu cámara alta, no hay problema en eso, pero sí recuerda poner el énfasis en dónde estuvo tu aporte y por qué ese aporte finalmente debería llevarlos a ganar el debate.
Algunos equipos lo hacen mediante la identificación de los puntos de choque, dónde están los puntos de discusión más fuertes dentro del debate. Otros equipos utilizan preguntas retóricas y otros ponen las cosas en una balanza. Eso es una decisión de estilo propia. Eh, Finalmente, recuerden que ustedes son los últimos oradores del debate, así que están ustedes a hacer memorable el debate para el jurado. No te preocupes si cometes algún error, como por ejemplo, si es que por una equivocación llegaran a presentar material argumentativo nuevo en el último discurso. No hay nada que te deje en primero o en cuarto lugar automáticamente. No hay ninguna norma del debate, salvo que no te presentes al debate, que te vaya a dejar en cuarto lugar automáticamente. Todos los errores son considerados por el jurado, pero también son considerados comparándolo con el desarrollo completo del debate, con el desempeño de los otros equipos. No hay una norma absoluta para ganar un debate porque todo va a depender del desarrollo de ese debate en particular. Pasemos entonces a los puntos de información. Recuerda que todos los oradores deben tratar de contestar al menos 2 puntos de información. Los puntos de información son preguntas, aclaraciones o incluso pequeñas refutaciones que se le hacen al orador que está entregando su discurso de la bancada contraria. No se los puedes realizar a oradores de tu misma bancada. Algunos consejos para ofrecer y para recibir estos puntos de información. Primero, para ofrecerlos, ser respetuoso. No interrumpas groseramente al orador que está entregando su discurso. Puedes levantar la mano o decir frases en voz baja, como por ejemplo sobre ese punto, antes de que siga, o me permite. De esa manera les estás haciendo saber al orador que tienes una pregunta. A veces los oradores se desplazan dentro del escenario y puede que queden de espalda hacia ti. Entonces, si no te está mirando, tal vez puedas decirle de forma muy baja sobre ese punto, para que se dé cuenta que tienes una pregunta. Los puntos de información más efectivos suelen ser los más cortos. Trata de no dilatar mucho el punto de información. Mientras más lo dilatas, más tiempo le estás dando al orador para que piense la posible respuesta. Así que trata de hacerlo lo más corto posible. Los puntos de información deberían durar no más de 15 segundos, pero en el debate, en la práctica, no hay nadie que te va controlando ese tiempo del punto de información. El jurado no está tomando el tiempo de cuánto te demoras tú en hacer ese punto de información. El que maneja ese tiempo es el orador, él es el dueño del tiempo de su discurso. De todas maneras, es poco leal con la práctica del debate ocupar 30 segundos del discurso de otro orador. Así que tenlo presente. Para recibir los puntos de información, tómalo con calma. Recuerda que tú eres el dueño de tu tiempo, así que tú vas a decidir dentro del tiempo permitido, o sea, después del primer minuto y antes del último minuto, tú vas a decidir cuándo tomar el punto de información y a qué orador que te lo está ofreciendo tomárselo. No interrumpas tus argumentos para recibir un punto de información. Termina de explicar el argumento y después recibe el punto de información. eh, si tú interrumpes tu argumento, va a ser difícil que puedas retomarlo exactamente en el punto que lo dejaste y puede que se pierda parte del desarrollo de ese argumento. Dale tiempo suficiente a la persona que te está haciendo el punto de información para que lo desarrolle. No lo cortes a la mitad porque primero se ve feo y segundo, el responder el punto de información va a ser calificado dentro de tu discurso. Entonces te conviene que ese punto quede claro para que la respuesta sea adecuada. Eh, Otro consejo sería tomar puntos de información a las cámaras bajas. Si eres cámara alta, claramente. Las cámaras bajas van a intervenir recién en la segunda mitad del debate. Entonces te conviene recibirles puntos de información para adelantarte un poco a lo que ellos quieren traer al debate. De esa manera puedes comenzar a trabajar en esas aristas y empezar como a refutar por adelantado un poco lo que las cámaras bajas van a traer al debate. No hay un límite de puntos de información que puedas recibir, pero como 7 minutos no parecen ser mucho tiempo, eh, el reglamento sugiere que contestes 2 puntos de información, no te pases de eso porque se te va a hacer corto el tiempo. Si recibes un punto de información, tienes que contestarlo. Ya el jurado va a esperar que contestes satisfactoriamente ese punto de información, porque si no lo contestas también va a ir dentro de la calificación de tu discurso. Y
puedes decir o responder cosas como, por ejemplo, si es que tu compañero tu compañero de equipo y tú eres el primero, tu segundo compañero tenía pensado referirse al tema que justo le están preguntando, puedes decir, por ejemplo, mi compañero más adelante va a hacer referencia a ese punto de información. O yo mismo más adelante en mi discurso me referiré a ese tema. Pero ojo, si vas a hacer eso, tienes que más adelante recordar responder ese punto de información y recuérdale al jurado que lo estás respondiendo para que no pareciera que finalmente eso quedó sin respuesta. ¿Sí? Algunos consejos generales para todos los oradores es mantengan atención a su tiempo. Tienen solo 7 minutos y tienen muchas cosas que hacer. No pueden dejar argumentos que tenían preparados en el tintero. Así que dentro de lo posible utilicen un cronómetro para que puedan seguir, para que puedan rastrear su tiempo. Dividan su discurso y anuncien esta división. Díganle al jurado, por ejemplo, estimado jurado, primero voy a pasar a hacer algunas refutaciones para posteriormente entregar mi material argumentativo. De esa manera el jurado sabe exactamente qué estás haciendo y dónde poner más atención dentro de tu discurso. Escoge tus batallas. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente el otro equipo va a decir muchas cosas y vas a querer refutarlo todo, pero no puedes dedicar todo el tiempo de tu discurso a refutar porque también tienes que argumentar. Así que escoge los argumentos fuertes del otro equipo. Va a haber cosas que se van a quedar en simples afirmaciones gratuitas. Primero, refuta lo que ha hecho bien el otro equipo. Preocúpate de derrotar los argumentos que están completamente desarrollados por su parte y después, si es que tienes el tiempo, pasa a todo lo demás. Prioriza lo que tienes que hacer dentro del debate. Finalmente, sé flexible. Puede ocurrir que lo que hayas preparado durante esos 15 minutos de tiempo de preparación no sea finalmente lo que tengas que utilizar en el debate. No es lo ideal. A todos nos gustaría poder anticiparnos perfectamente a lo que va a decir el otro equipo, pero puede pasar que, por ejemplo, el gobierno interprete la tesis no como lo tenías pensado y tengas que modificar algunas cosas de tu discurso. Tenlo presente. No, si la interpretación fue otra, no sigas con lo que tenías preparado porque van a aparecer dos trenes corriendo por carriles paralelos y lo ideal es que ustedes en algún momento choquen, en algún momento se encuentren dentro del debate. Así que ten presente ser flexible. Veamos finalmente qué ocurre después del debate y esta ya es la última parte de nuestro video. Una vez que termine el debate, los debatientes van a salir de la sala y cuando el jurado los haga entrar ya va a anunciar el resultado de ese debate y les va a entregar una pequeña retroalimentación. La retroalimentación tiene como objeto contarles un poco de lo que pasó en el debate y por qué el jurado decidió dejarlos en cada lugar. Usualmente el jurado entrega una pequeña comparación entre el desempeño de los equipos y por qué cada uno quedó entonces en el lugar que se le asignó. Escucha con atención esa retroalimentación. Puede que no estés de acuerdo con el jurado, pero siempre te pueden siempre te pueden explicar algo que no sabías y darte cuenta de algo que tú no habías visto dentro del debate. Si estás o no estás de acuerdo con el jurado, no va a cambiar la decisión que ellos ya tomaron, ¿ya? Así que no interrumpas al jurado mientras está entregando su retroalimentación. Una vez que se ha terminado esto, puedes acercarte al jurado a plantearle con respeto las dudas que todavía tengas. El jurado siempre está dispuesto a resolver todas las dudas y entregarte pequeños consejos personales para que mejores. Así que no tengas miedo de acercarte a los jurados y plantearle todo lo que encuentres conveniente, pero siempre de una manera respetuosa. Eso es todo dentro de este video. Creo que no se me quedó nada en el tintero, salvo tal vez alguna aclaración para los oradores en que no hay un límite de argumentos que tú puedas presentar en un debate. Creo que eso me había quedado pendiente. No hay un número mínimo ni un número máximo, pero ten presente que todos los argumentos deben quedar completamente desarrollados. Así que a veces es mejor calidad que cantidad